Bienvenidos a Un Estudio en la Palabra, una serie de estudios bíblicos enfocados en la cruz de Cristo. Bienvenidos hoy a Un Estudio en la Palabra. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a John Rosenstern, Josh Rosenstern, el Dr. Gray y Dave Smith. Y estamos alegres de estar con ustedes el día de hoy. Queremos continuar en el versículo 10, por favor, John. Y discúlpenme que en la programación de ayer me estaba riendo de él, porque yo he cometido tantos errores. Eso es refrescante a veces. Bueno, haré más en el futuro. No, así está bien. No con la palabra de Dios. Nunca no. he sido motivado para cometer errores antes, pero en este Versículo caso... 10, capítulo 14 de Juan. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La clave es creer. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. Las palabras que salieron de la boca del Maestro son en realidad las del Padre Celestial. Y eso es importante. Sí, Señor. Esto, bueno, lo que él habló solamente lo que Dios quería que él hablase. Adelante. Quisiera hablar de algo, si es posible, solo por un momento, de la obediencia perfecta de Cristo. Muy bien, sí. Dios demanda obediencia de nosotros y escuchamos eso todo el tiempo, pero nosotros redefinimos lo que la obediencia es. Cristo hizo todo exactamente como el Padre le mostró. Él no hacía nada que el Padre no le mostrara a él. Y todo eso se hizo a nuestro favor porque nosotros no podíamos obedecer la justicia perfecta de la ley que fue dada a Moisés. Nosotros no podíamos cumplir las justicias de la ley por ni siquiera obediencia porque no era nuestra naturaleza hacerlo, pero aún entonces ni siquiera lo podíamos hacer por nuestra falta de relación con Dios. Los santos del Antiguo Testamento no tenían el privilegio que nosotros tenemos hoy, tener el poder obrando en nosotros para edificar el carácter de Cristo en nosotros, la nueva naturaleza que ahora mora en nosotros, la naturaleza divina. No que somos dioses, pero una nueva criatura en Cristo somos con todo aquello viejo ya pasado. La nueva naturaleza desea hacer la voluntad de Dios y está propensa a obedecer a Dios. Pero si ponemos ley en el lugar de la gracia, vamos a ver que vamos a tratar de cumplir la obediencia por cosas que hacemos. Pero Jesús hizo todo lo que Él hizo por lo que Él creyó. Él tuvo que confiar completamente en el Padre, dependiendo del Espíritu Santo exclusivamente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Pablo dice que debemos ser obedientes a la fe. De hecho, es lo que debemos ministrarle al mundo. ¿Qué significa esto? Tenemos que ver lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora Él ya cumplió nuestra justicia perfecta. Dios nos imputa la justicia y también nos imputa la obediencia. Bueno, en varias programaciones atrás, ellos mencionaron el mundo que vio a Cristo en nosotros. Y Sí. eso es lo que queremos, ¿no? Lo que deseamos. Me vino a la mente, de hecho, cuando yo inicialmente empecé en la obra evangelística, Francis y yo ya muchos años atrás, yo tenía trabajo a medio tiempo con un plomero en la ciudad donde nosotros vivíamos, en el pueblo realmente. Y realmente era una compañía pequeña. Él trabajaba con tal vez 6 o 7 hombres en su compañía y trabajaba en casas, escuelas, ese tipo de lugares. Y de alguna manera, él se enteró que yo era cristiano. Y él me dijo el primer día que yo empecé a trabajar con él, en 2 semanas tú vas a ser como nosotros, me dijo. Tú vas a hablar como nosotros y serás como nosotros. Y él dice que era ateo. Decía que no creía que Dios existía. Obviamente yo no caí en lo que él dijo que yo iba a caer. Y él se molestó por eso. Él me dio todo trabajo sucio que podía venir. Yo era quien tenía que hacerlo, ¿no? Y, ¿sabes? 30 años después, tal vez, o aún más, nosotros recibimos una carta de su hermana. Y ella me decía en la carta, mi hermano, con quien usted trabajó, o para quien usted trabajó muchos años atrás, él nunca se pierde su Alabado programa. Dios. Él vio a Sí, Cristo. sí. Él no lo admitiría. Él peleó, pero él vio algo que él no tenía. Y ella contó en su carta que él dijo, yo no lo tengo, pero si en algún momento lo voy a recibir, yo quiero lo que él tiene, lo que él veía que yo tenía. Y 3 meses después recibí otra carta de parte de ella. Y me contó, hermano Swaggart, mi hermano, sus iniciales eran RT, falleció la semana pasada. No, Pero Dios él mío. oró
la oración de fe con usted Sí, en la sí. televisión antes de que él se lo llevase a casa. Y realmente uno no se puede dar cuenta por la expresión de la persona o su comportamiento hacia uno lo que está pensando la persona, Sí. ¿no? Y si me hubiesen dicho que este hombre, que de alguna manera yo dejé una impresión en su vida de piedad, yo hubiese pensado no, de ninguna manera. Pero sí, eso tocó su corazón. El poder del evangelio, Sí, aún si no se habla, si solamente se vive enfrente de las Sí. personas, Sí. tiene un poder en ello. sí, Tiene un poder inconfundible, mayor que cualquier otra cosa en el mundo realmente. Y 30 años después, ese hombre encuentra a Cristo como su Dios Salvador. mío. Por unos Gloria. cuantos días que trabajamos con él 30 años atrás. Así que, de hecho, yo escuché el testimonio, el ministro a través del cual mi esposa fue bautizada con el Espíritu Santo, un evangelista ya años atrás. Y escuché que él contó una noche que estuvo predicando en Natchez, Mississippi. Él contó que él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Y él dijo que cuando se enteraron que era cristiano, le hicieron la vida difícil, un tiempo muy difícil. Pero el sargento que estaba a cargo de todo dijo que tenía el aspecto de sargento, los hombros así y la cintura de este tamaño. Y él dijo lo que ellos estaban diciendo, él nunca decía nada. Me molestaban y no decía nada hasta que un día se estaban burlando de mí y él se paró enfrente de él o a su lado y dijo, he estado viendo a este hombre aquí por los últimos 2 meses aquí. Y él dijo en ese momento, él le sirve al mismo Jesucristo que sirve a mi mamá. Y la próxima vez que le digan una cosa a él, van a tener problemas conmigo. Así que viene de una manera sorpresiva, Sí. ¿verdad? Y él contó que a él no le pareció que nadie iba a querer hacer algo así. Estaba en lo cierto, no sucedió. El caso es que nosotros dejamos una impresión. Sí, claro. Y sé que de hecho yo recibí una Gloria a carta, Dios. tal vez ya han pasado unos 10 años, de aquí de la ciudad. Y de uno de mis maestros de la escuela. Él tenía 90 y tantos años de edad en ese momento cuando me escribió. Y, y yo realmente estaba en su clase o estuve en su clase en la escuela intermedia. Fue mi maestro, pero él le escribió una carta muy agradable y me dijo, yo sabía que Dios te iba a usar de alguna manera en aquel tiempo, pero ahora tenía 91 años y escuché que él murió después de esto. Dios mío. Pero si nosotros lo vivimos, dejamos una impresión. Tal vez no lo admitan y tal vez lo nieguen, sea quien sea, ¿no? Pero es real, es real. Entonces nuestro testimonio, ¿verdad? Bueno, muchas veces la gente piensa que el testimonio es, permíteme decirte, de cómo el Señor me salvó, lo cual es verdad. Pero yo he escuchado al pastor Gabe decirlo muchas veces que usted tal vez es la única Biblia que la gente va a llegar a leer. Así Es muy, muy así cierto, es. pero ese es nuestro testimonio. Nosotros reaccionamos diferente a diferentes situaciones y manejamos las cosas diferentemente. Es notable, pero no es por causa de nosotros, sino por la obra que el Señor está haciendo en nosotros. Y esto es importante. El ver a Cristo en nosotros, Dios, ayúdanos que nosotros nos conduzcamos de la manera correcta para que Él pueda obrar a través de nosotros. ¿no dice Gálatas 6:9? No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo Cosecharás. segaremos si no desmayamos. Su palabra no le regresará vacía. Pablo diría que los corintios eran sus epístolas. Sí. Por causa de aquel cambio que sucedió. Pedro también lo diría en su primera epístola. Él diría, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, escribiendo como ellos escriben. Así que cuando yo fui salvo, mis amigos comenzaron a darse cuenta de los cambios. Inmediatamente ellos querían mi compañía, así que trataron de ajustar su vida para acomodarme a mí, para que yo estuviera con ellos. Jamás voy a olvidar que yo traía los cassettes. Josh tal vez no recuerda lo que eso es. No, sí pero sé lo que nosotros son. Poníamos los cassettes y decían, ¿a qué quieres escuchar? Y era su música. Y ellos decían, ¿quién es? Yo les decía, Jimmy Swagger. Y uno de ellos era judío.
Uno literalmente es un griego y los otros, quién sabe qué eran, ¿verdad? Pero estaban fumando sus cigarrillos y marihuana y yo estaba escuchando a Jimmy Swaggart en el auto y yo pensaba, señor, de alguna manera esto no está muy bien, ¿verdad? Sí. Pero el punto era que hubo un cambio marcado en lo que yo deseaba y lo que yo quería hacer en vez de el estilo de vida que había vivido antes. Y yo tengo a una amiga muy cercana desde el bachillerato que hablamos y ella es cristiana, ella ve la programación y ella dice, mi mamá aún hasta este día ve la programación y dice, no puedo creer que ese es nuestro John. Pero lo que el Sí. Señor puede hacer, y nosotros somos las Sí, epístolas, conocidas las y cartas leídas que la por gente todos lee, los hombres. leídas por todos los hombres. Gracias, no podía acordarme del verso en la cabeza. Pero ellos ven eso y aunque uno les dice, las acciones hablan más fuerte que las palabras. Josh y yo trabajamos para una compañía de la Sí. Fortuna 500 y ellos pueden ver. No tenemos que andar predicando y realmente no podemos por causa de la situación, pero ellos ven quiénes somos y qué es lo que hacemos y somos respetados por eso. Yo les agradezco eso mucho. Claro, claro, exactamente. Vamos a leer la última parte del versículo 10. Sino el Padre que está en mí, Él hace las obras. El Padre hace tal por medio del Espíritu Santo. Y podemos decir que cuando el Espíritu Santo mora en la vida del creyente, podemos decir que el Padre mora en ese creyente también. Así es. Cristo mora en ese creyente. Jesucristo lo hace a través del Espíritu Santo. El Padre lo hace a través del Espíritu Santo. Versículo 11. Si me permite decir esto rápidamente, vemos que se presenta esto en Colosenses capítulo 1. Verso 26 comienza y dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos que ir a la pausa. Ya volvemos, así que por favor no se mueva. Muy bien, estamos de vuelta. Adelante, vamos a leer el versículo 10 una vez más, John, hasta el versículo 11. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Él está haciendo una pregunta muy importante a estos discípulos. La clave es creer. Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo. Las palabras que salieron de la boca del Maestro son, en realidad, las del Padre Celestial. Sino el Padre que está en mí, Él hace las obras. El Padre hace tal por el Espíritu Santo. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Una vez más pone la fe como el vehículo y Jesús como el objeto. De otra manera, creedme por las mismas obras. Muestra un nivel que tendría que ser obvio a todos e incluye la observación presente también. Ahora, en otro lugar había mencionado de Juan el Bautista que lo presentó y ahora él está hablando de las sanidades que él llevó a cabo. Cómo los fariseos y saduceos descontaron a estos milagros porque eran tan sorprendentes que realmente es difícil entenderlo todo, y no me refiero a uno o dos. Todo lo que él hizo, no importa cuál era el problema, él sanaba. A ojos ciegos los sanaba, eso no se puede negar de ninguna manera, pero ellos lo negaron, dijeron que era de Satanás. Pero me parece a mí que no sé cómo ellos llegaron a esa conclusión. Mire, ellos tuvieron que mentirse a sí mismos y decirse a sí mismos que no era real. Pero era real. Porque, bueno, era real. ¿Cómo? Pero mire, si ellos reconocían que era Que verdad, era de Dios. ¿qué no tendrían que Sí, entonces tendrían que servirle? hacerlo. Sí. Entonces, bueno, no le sirvieron. Muchos de ellos Y no- sí, No y no pero quisieron. muchos de ellos no. No, y no no, quisieron no. servirle. Oh, no, no. Vemos el mismo ejemplo del proceso del endurecimiento del corazón que vimos en Faraón. La idea de esta incredulidad crea un endurecimiento del corazón y un endurecimiento de parte de Dios hasta llegar al punto de que aquí mismo estaba Dios en la carne delante de ellos, listos para darles el reino, y aún así ellos quisieron matarlo. Pero, John, ese ha sido la peor situación en la historia de la humanidad. Han sufrido cuando dijeron que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos, o no tenemos rey sino al César. Sé que tuvimos a un profesor judío en una de las universidades. De hecho,
¿cómo se llama su organización? ¿Judíos para Cristo? No. Él me escribió una Disculpe. carta y estaba molesto por un mensaje que yo prediqué en una cruzada en Dallas, Texas, en un coliseo, que fue transmitido semanas después. El caso es que yo dije en aquel momento que cuando Israel abandonó al Señor y dijeron no tenemos rey sino al César, que su sangre esté sobre nosotros y nuestros hijos, ellos se removieron de la mano de Dios y dijeron ya no te queremos más. Nosotros vamos a avanzar en nuestra propia dirección. Y él me escribió una carta, estaba molesto por eso, que yo estaba diciendo que el holocausto era por el rechazo a Jesucristo. Y le escribí y le dije que mi contención era que ellos dijeron que no querían a Cristo. Correcto. Así que él no va a quedarse donde él no es querido. Sí, así Y él es. no se puede quedar donde no es querido. Entonces, luego los judíos quedaron a la misericordia de Satanás, del mundo. Y eso es lo que causó el dolor, el sufrimiento, lo horrible del holocausto, que es lo peor en la historia de la humanidad. Él no me respondió, pero alguien me envió una revista, y no recuerdo cuál fue, donde él escribió un artículo y dijo allí que yo le respondí teológicamente. Así que nunca ha habido en la historia de la humanidad algo como lo que sucedió con el pueblo judío. Sé que un abogado en Los Ángeles, bueno, lo conocí muy bien, de hecho, en un periodo de tiempo. Él dijo, lo que usted dice no es correcto, me dijo. Yo no tuve nada que ver con Jesucristo. Me dijo, las personas que sufrieron en el holocausto, ellos no tuvieron nada que ver con Jesucristo. Eso sucedió 2000 años atrás. Y usted está diciendo que somos responsables de eso. Y le dije, no, yo no estoy diciendo que usted es culpable. Pero sí lo siguiente, a usted no le importa Jesucristo más de lo que le interesó 2000 años atrás. Y él se quedó pensando por un momento y finalmente me dijo, usted está en lo cierto. Yo no lo considero nada especial. Y el sufrimiento que ese pueblo ha vivido, y ustedes Dios son parte mío. judíos, ustedes saben mucho más de eso que yo. Nunca ha habido nada como esto en la historia de la humanidad, nunca. Así Pero es. va a ser rectificado en poco Sí. tiempo, ¿no? Y realmente van a llegar, iba a decir que van a volver, ¿no? Pero realmente nunca han estado. Pero ellos van a aceptar a Jesucristo en la batalla de Así Armagedón. es. Sí lo harán. Y Zacarías dijo que 2/3 partes de Israel se perderá en ese conflicto. Eso tan horrible. Pero yo le doy gracias a Dios por lo que el presidente Trump ha hecho Sí. al declarar a Jerusalén como la capital Sí. de Israel. Sí. 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 Cuando se trasladó la embajada hacia allá, la embajada de los Estados Unidos, que realmente era ya una ley que se había pospuesto para que no se cumpliera, eso nos muestra que reconocemos la soberanía de Israel en la tierra que Dios les dio a ellos, la ciudad de Jerusalén. Me pregunto, ¿es su yerno que es judío? Sí. Me pregunto qué tanta influencia tuvo su yerno sobre él. Sí creo que hay influencia. Mire, su hija se convirtió Sí, al judaísmo sí. y están criando a sus hijos bajo el judaísmo también. Sí. Creo que está ese elemento y también creo que algunos de los ministros evangélicos que están alrededor del presidente Trump, que son parte de su grupo de consejería, que son fuertes representantes para Israel también. Yo compartí unas 2 horas hace un tiempo atrás con un vocero entre la comunidad judía y el Congreso aquí en los Estados Unidos. Y ellos me enviaron a buscar en una gran limusina. Solamente él y yo en este lugar. El caso es que me dijo, yo no lo entiendo esto. Me dijo, nosotros no votamos por el presidente Reagan. Reagan era el presidente en ese momento. No votamos por él. Y aún él ha sido mejor con nosotros que cualquier otro presidente que ha estado en esa posición. Eso yo no lo entiendo, me dijo. Y le dije, bueno, la razón es por los millones de creyentes nacidos de nuevo en esta nación que demandan que él haga lo que él puede para ayudar a Israel.
y le hice la pregunta, ¿en algún momento usted sintió o ha sentido la presencia de Dios? Se quedó pensando por un momento, finalmente me dijo, no lo sé. En la sinagoga me dijo, hay veces que empiezo a llorar y no puedo detenerme. Y sin lugar a dudas, eso es la presencia de Dios tratando sí. con su corazón y su vida. ¿Me permite hacer una pregunta para continuar con John? Si usted puede responderlo, por favor. Con respecto al holocausto, el pueblo judío, cuando ellos ven estos programas que son puestos en diferentes cadenas que se pueden observar, ¿ellos ven algún tipo de responsabilidad que ellos tuvieron en cuanto a lo que tiene que ver con el rechazo a Cristo? No. ¿Conectan ellos eso? No, no lo ven ellos de esa manera. Entonces, ¿a quién le echan la culpa? Ellos se ven a sí mismos muy a menudo como el siervo que sufre. Por ejemplo, como nosotros vemos a Isaías 53, ellos son el siervo que sufre, que trata de traer a la humanidad las cosas de Dios y el camino de Dios, y están siendo perseguidos y marginalizados, separados por esa razón. Y su esperanza en el Alam Jabad finalmente es que en el futuro, cuando ellos tengan al Mesías y ponga él las cosas en orden para que haya una verdadera justicia en el mundo. Pero el mundo va a continuar de la manera como usted y yo diríamos que, bueno, de la manera como lo vemos el día de hoy, no tanto que el Señor va a cambiar todo lo demás, simplemente Él va a dirigir en justicia y el Mesías va a traer un gobierno político, judicial, un sistema que va a ser correcto para todo el mundo. Bueno, escuché al primer ministro Netanyahu recientemente. Le hicieron la pregunta, ¿qué hace usted cuando está libre? Él dijo, me tomo un día libre, usualmente una vez a la semana, y trato de estar con mi familia. ¿Y qué hace usted?, le preguntaron. Él dijo, bueno, yo hago esto y aquello, y muchas veces yo leo capítulos de la Biblia a la familia, y hablamos de ello, ¿no? Y yo creo que él tiene mayor conocimiento de Jesucristo del que la mayoría que ha estado en esa posición. Él ha entretenido y ha tenido a muchos líderes cristianos de este país que han ido para allá para apoyar a Israel, han ido a hablar con él y han orado por él. Y él es muy receptivo a esas cosas. Por supuesto, nosotros conocimos a un individuo que es judío y él ha estado en el programa con su esposa y aún hasta ministró un domingo en la noche en nuestra iglesia, el doctor Ronnie Wexler. Él también ha tenido la oportunidad de estar involucrado con muchos cristianos y son muy receptivos de los cristianos que respetan y honran el lugar de Israel y su nación, pero ellos aún no han llegado a entender quién Jesucristo es y la necesidad de recibirlo como Mesías. A él se le hizo la pregunta después del 9/11, ¿por qué? ¿Por qué los musulmanes? ¿Cuál es la causa de esa animosidad? Él respondió, bueno, con nosotros, con Israel. Él dijo, es un conflicto que vuelve atrás miles de años. Él dijo, con los Estados Unidos, el problema es Jesucristo. Sí, él tiene razón. Y estaba en lo cierto. Así es, ¿no? Se nos terminó el tiempo. Vamos a continuar en la próxima programación donde nos quedamos el día de hoy. Espero que ustedes estén disfrutando esto a la mitad de como nosotros tratamos de presentárselo a ustedes, y Jesús está tratando con sus discípulos sobre quién Él es. Ellos realmente sabían quién Él era, pero yo no creo que lo entendieron completamente. Así que vamos a continuar en la próxima programación donde nos quedamos en esta. Les amamos, Dios les bendiga. Gracias por sintonizar Un Estudio en la Palabra. Visite nuestro archivado de programas en línea en sonlifetv.com.